Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Ahí donde está, yo quiero que coloquemos este tiempo en las manos del Señor y que Él sea obrando a favor de nosotros. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. Toma control de este tiempo, toma control de la palabra, toma control de cada mente, toma control de mis labios, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que hagas lo que mejor sabes hacer, que es glorificar el nombre de Jesús a través de tus obras. Te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Dile un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos de ustedes en su caminar de cristianismo ha recibido una promesa de Dios que usted no sabe cómo alcanzar? ¿Cuántos hemos recibido una promesa que nos ha dejado como, yo? ¿Cuántos creemos que este año también es el año del crecimiento? Es una palabra que Dios nos da para este año, pero para poder llegar al crecimiento es necesario dentro de nosotros tomar acciones para poder crecer. Hace aproximadamente 14 años tuve la oportunidad de pedirle matrimonio a mi esposa. Y en estos 14 años el matrimonio ha tenido sus procesos de altibajo, pero hoy puedo decir que no soy el esposo de hace un año, pero tampoco soy el esposo de hace 14 años. He sido un esposo que ha venido creciendo en todo el aspecto del matrimonio. Hace 9 años he tenido la fortuna, la bendición de ser papá. Y Josué ha venido creciendo hace 9 años. Y cada vez que él crece y cada vez que él va avanzando, yo tengo que crecer con él. Pero para crecer con él, yo no puedo ser el mismo. Tengo que cambiar, tengo que tener acciones para poder crecer con él y para poder entenderlo. Esta semana que fue Día de la Mujer me di cuenta que mi hijo creció y que mi hijo está creciendo. Y por eso esta prédica la llamo ¿a qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto tú para crecer? ¿A qué estás dispuesto tú para que el 31 de diciembre del 2024 podamos decir crecimos? ¿Cuántos el 31 de diciembre del año pasado hicieron promesas? A ver, levanten la mano. En serio, yo hice promesas y las copié. Y dije que este año iba a adelgazar. No se burlen, no se rían, no lo he podido lograr, pero está dentro de las metas. Mi cuerpo dice que no he accionado para ese crecimiento, pero lo puse en una meta: adelgazar. Pero, y no te burles, gracias. Pero hemos venido tratando de hacer cosas para llegarlo. No se nota, pero me falta accionar. Me falta ser disciplinado para el ejercicio. Me falta tener disciplina y convicción para decir necesito caminar, necesito hacer ejercicio. No soy el único que ha hecho esas promesas que no cumple. Sé que aquí habemos muchos. Y quiero que vayamos a Mateo 16:16. Voy a hablar de un hombre que me impacta mucho en la Biblia y que me gusta mucho hablar de él, y es Pedro. Pero no voy a hablar de Pedro como tal. Voy a hablar de Simón. No voy a hablar de Pedro, voy a hablar de Simón, porque Pedro es la transformación de un crecimiento. Voy a hablar de Simón. Y en Mateo 16 dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste en ningún ser humano. Escuche, ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Se acuerda que le pregunté cuántos han recibido una promesa que usted no sabe cómo llegar a ella? ¿Qué pudo pasar por la mente de Simón cuando Dios le da esta promesa? Sobre esa revelación y sobre ti voy a edificar mi iglesia, y te voy a dar una autoridad tan grande que lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué pudo pasar por la mente de un simple pescador analfabeta que tiene un carácter que es voluble, una persona que lo único que sabe es pescar?
¿Qué pudo pasar por la mente de este hombre cuando Jesús le da esta promesa? Y es una promesa de, hey, yo te estoy viendo de una manera diferente. Pero para llegar allá tuvo que Simón pasar por procesos y procesos y procesos para llegar al Pedro de los hechos. ¿Qué pasa por tu vida y por tu mente cuando estás atravesando una situación o cuando estás viviendo una realidad y Dios te da una promesa que va mucho más allá de tu realidad y va mucho más allá de tu entendimiento y aún va mucho más allá de tus capacidades? Pedro, Simón, no estaba en la capacidad de entender lo que Jesús le estaba diciendo, ¿o sí? ¿Cómo Jesús le da una promesa a este hombre sabiendo que en pocas semanas este mismo hombre lo va a negar? ¿Cómo Dios nos da promesas a nosotros sabiendo que mañana vamos a fallar? ¿O cómo Dios nos promete algo cuando Él sabe que no tenemos la capacidad para hacerlo? Desde que Simón recibe esta promesa en Mateo 16, cuando Simón es llamado en Mateo 4, en la pesca milagrosa, hasta Mateo 16, en la Biblia no hay una cronología de tiempo, de decir pasaron un año, 2 años, 3 años. No se sabe cuánto tiempo pasó. Lo que sí se sabe es que Simón es procesado en todas las áreas de su vida. Y lo primero que Jesús hace con Simón es transformar su mente en Mateo 4, cuando le dice, hey, ve a pescar. ¿Cuál es la respuesta de Simón? Mira, he pescado toda la noche, ya estoy lavando las redes. El lavar las redes para un pescador significa me rendí, ya no voy a pescar más, porque las redes son muy grandes y el lavarlas lleva tiempo. Pero Jesús viene a cambiar su pensamiento, a cambiar su vida y a impactar su vida por medio de un milagro. Todos aquí hemos conocido a Dios en medio de una situación particular. Simón es llamado en medio de una situación particular. No sé si había escasez en la vida de Pedro, en la vida de Simón. En The Chosen lo nombran como si tuviera que pagar muchas deudas a los cobradores, no a los de esta época, a los de esa época, a los romanos. Lo presentan de esa manera, pero no sabemos qué situación tenía Simón. Simón, para poder sustentar a su familia, tenía que pescar. ¿Cuántos pescados tenía que vender Simón o tenía que pescar Simón para poder venderlos y llevar el sustento a su casa y luego pagar lo que debía? No lo sabemos, pero sí hay una situación particular que cuando Jesús se encuentra con él ya no quiere pescar, él ya no quiere hacerlo en ese momento, porque ¿para qué si ya pesqué toda la noche? ¿Sabes para qué vienen los milagros en nuestras vidas? Para transformar nuestra mente, porque un milagro va mucho más allá de nuestro entendimiento. Un milagro va mucho más allá de nuestra fuerza. Y cuando Jesús hace un milagro, lo que hace es transformar nuestra mente y ampliar nuestra mente para poder entender la magnitud del poder de Dios a través de su Hijo, a través de Jesús. Simón obedece a Jesús, lanza la red y pesca. Y Jesús le dice, te haré pescador de hombres. ¿Qué pudo pensar Simón cuando él le dice, sígueme y te haré pescador de hombres? Su mente tiene que ser transformada. Y para poder crecer, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No podemos crecer o no podemos ir avanzando en nuestra vida si pensamos de la misma manera de la cual Jesús nos quiere sacar. No podemos pensar igual. El primer enfrentamiento que hace Jesús con Pedro está en el monte, cuando él empieza a enseñar acerca de las bienaventuranzas. Pero luego él empieza a decir a todos sus discípulos, y ahí incluyo a Simón, si usted oyó que en este tiempo se hace, que usted tiene que pagar de la misma manera, yo le estoy diciendo que no. Empieza a transformar su mente. Porque para llegar a la promesa de Mateo 16, la mente de Pedro tiene que ser transformada y tiene que ser cambiada por medio de la palabra de Dios.
Y por eso desde Mateo 6 hasta Mateo 8 o 9, Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos de las maneras, de las conductas, de cómo tienen que comportarse, de cómo tienen que orar, de que son la luz del mundo, de que son la sal de la tierra. Empieza a generar un tipo de mentalidad diferente en la vida de Simón para poder llegar allá. Pero no solamente la vida de Simón es cambiada por medio de la palabra, sino por las acciones. En esa época, los leprosos no podían ser tocados. Los leprosos tenían que ser aislados hasta que se curaran. Jesús va caminando con sus discípulos, entre ellos está Simón, y se encuentra con un leproso, y Jesús sana al leproso tocando al leproso. ¿Qué pudo haber pensado Simón cuando ha venido siendo criado en medio de una religión diciendo que no pueden tocar al leproso? Su mente está siendo transformada por medio de la palabra y por medio de la acción. Ahora te pregunto, ¿la palabra que tú recibes en la iglesia la pones en práctica o simplemente solo queda en el baúl de los recuerdos? Porque no podemos transformar nuestra mente si no vamos a probar lo que hacemos. Si no probamos lo que escuchamos, ¿cómo vamos a transformar y a creer en lo que Dios nos está haciendo? Y por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay un versículo que en una consejería en esta semana Dios me trae a la mente y me dice en Isaías 55:8. Y antes de decirlo, yo te quiero preguntar algo. Hoy, 10 de marzo, ¿tú qué estás pensando de ti mismo? Hoy, 10 de marzo, ¿tú qué piensas de ti? Hoy, 10 de marzo, si tú te miras frente al espejo, ¿qué es lo primero que tú te hablas de ti? ¿Qué pensamientos hay de ti en ti? Y en Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Lo que tú piensas de ti mismo no se parecen en nada a lo que piensa Dios de ti. Y cuando miramos este versículo, siempre lo llevamos al propósito y al plan de Dios y al caminar de Dios. Pero si lo traemos a los pensamientos, ¿qué piensa Dios de ti? A lo que piensas tú mismo de ti, te vas a dar cuenta que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tenemos que aprender a pensar como Dios piensa de nosotros. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve a nosotros. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues si como los cielos están más altos de la tierra, así mis caminos están más altos de sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si hacemos una comparación entre lo que tú piensas de ti y lo que Dios piensa de ti, yo creo que va muy relacionado con lo que dice la palabra. Porque Dios no te ve como tú te ves. Jesús no te ve como tú te estás viendo en tu mente. ¿Sabes cómo Jesús te está viendo? Jesús te está viendo a su imagen y semejanza, porque así nos creó. En Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él, cada vez que te mira o que te ve conforme a su imagen y semejanza. No te ve como tú te estás viendo. Y por eso, para el crecimiento, tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Y no solamente de pensar de nosotros, el pensar de los demás, el pensar de la realidad, el pensar de lo que vivimos. La palabra en Efesios dice que nosotros tenemos que tener una renovación de la mente, una renovación de nuestros pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que tú actualizaste tu software, tu cerebro? ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tus pensamientos negativos por pensamientos de fe? Tenemos que aprender a pensar más con argumentos bíblicos que con argumentos de realidad. Tenemos que aprender a pensar más como dice la Biblia, a como lo que dice mi realidad, a lo que dicen mis errores. Y vámonos a la vida de Simón. Simón acaba de recibir la autoridad del cielo. De más que él pudo pensar, así como usted y como yo soy un pescador, yo que voy a orar para que algo se desate en el cielo. Él tuvo que cambiar su manera de pensar. Él tuvo que cambiar su manera de verse como sí mismo. Y por eso le dice: Simón, ya no eres Simón, ya vas a ser Pedro. Le está cambiando su imagen de sí mismo, Jesús, a Simón.
Cuando venimos aquí y nos encontramos con el amor de Jesús, lo único que hace es transformar nuestra imagen de nosotros mismos. ¿Cuántos pensamientos negativos tienes tú de ti mismo en todo el día? ¿O yo soy el único? La semana pasada estábamos en una capacitación sobre ansiedad y depresión, y me impacta lo que dice la ansiedad, porque la ansiedad es el temor a algo que ni siquiera conozco. Pero la palabra de Dios sí la conozco, y le creemos más a un temor que no sé si va a pasar que a la realidad que estoy leyendo de la Biblia. Por eso tenemos que aprender a pensar con argumentos bíblicos. El ser papá ha sido una de las tareas más retadoras que Dios ha puesto, porque tengo un hijo que me pregunta todo y lo refuta todo y quiere explicarlo todo. Y los que conocen a Josué saben que Josué, cuando tú le hablas, él va a preguntar y te va a decir y te va a refutar. Y si yo no crezco como él está creciendo, al final de cuentas el que le voy a hacer daño es a él. Josué nace prematuro, y como papá he celebrado cada logro de él. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de su crecimiento. Cuando lo cangureábamos y ya él no soportaba estar cangureado, nosotros nos preocupamos y teníamos la cita, y cuando lo llevamos a la cita le contamos a la pediatra: doc, él no quiere estar cangureado. Y lo que dice la doctora es: vamos a pesarlo. Y cuando lo pesan está en 2500 y algo, y él me dice: ya no necesita ser cangureado. Ese día sentí una alegría inmensa. Cuando Josué empieza a caminar y a dar sus pasos, como papá me emociono, porque estoy viendo el crecimiento de mi hijo. Si yo lloro por el crecimiento de mi hijo, ¿te imaginas a Dios en el cielo cuando tú crezcas? Cuando tú venzas tus obstáculos, cuando tú ya no hagas las cosas, sino que creciste de tal manera que ya las pudiste vencer. ¿Te imaginas la alegría de tu papá en el cielo celebrando tu crecimiento? Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17. Y la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas hechas hoy. ¿Sabes qué significa en el original la palabra llegar a ser? O la palabra nuevas hechas son. ¿Sabes qué significa en el original? Significa crecer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tienes que crecer. El crecimiento de nosotros en la iglesia va mucho más allá de una palabra de dirección que Dios le da a los pastores. Va en el accionar de nosotros. ¿Qué estás dispuesto a hacer este año para crecer? Y no solamente hablo en la vida espiritual. ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer como esposo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer como esposa? ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer como empleador? ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer como trabajador? ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer como hijo? Si este es el año del crecimiento y llevamos 3 meses, dime qué has hecho tú en 3 meses para crecer. Nada, no has crecido. Dios nos direcciona, pero si no accionamos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo llegar a lo nuevo que Jesús hizo en la cruz si aún nosotros hacemos lo viejo? Es que Jesús hizo todo nuevo en la cruz. Nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio redención, nos dio todo en la cruz. Y nosotros seguimos con las conductas antiguas. ¿Cómo llegar a ese nuevo hombre si no estoy creciendo en la evolución de mis acciones?
Este es el año del crecimiento y yo lo creo, pero necesitamos accionar. Como esposo necesito crecer en áreas, y para crecer como esposo necesito dejar muchos argumentos míos. Como papá necesito dejar muchas acciones que vi en mi papá y que ahora con Josué no las puedo aplicar porque mi hijo es diferente. ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo, tu ego y tus cosas para crecer? ¿Estás dispuesto a dejar tu viejo hombre, tuyo, el tuyo? Sí, el malgeniado, el grosero, el que juzga por apariencias. ¿Estás dispuesto a dejarlo para ser guiado por Dios? Mejor dicho, ¿estás dispuesto a menguar tú para que Jesús crezca? Yo estoy hablando de un hombre llamado Simón, que para él caminar con Jesús no fue fácil. Para ustedes el caminar con Jesús ha sido fácil, pues cada cual se responde. Pero cuando yo me encuentro con Jesús y Él empieza a transformar mi mente y mi corazón y mis acciones, yo tengo que dejar a un lado lo que soy para que Él haga por mí. Y ahí es donde viene lo complejo, porque anteponemos lo que yo pienso, lo que yo soy, a lo que Jesús me dice. ¿Estás dispuesto a crecer? Otra acción que tenemos que cambiar para crecer es que tenemos que renovar nuestra relación con Jesús. ¿Cómo está tu vida de oración hoy? Voy a cambiar oración por relación. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cada cuánto te relacionas con Él? ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y hablaste con Él? ¿O cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo para estudiar su palabra y ser transformado por su palabra? ¿Estás leyendo la Biblia de la misma manera que la leemos hace 4 o 5 años? ¿O estás creciendo en el estudio de la palabra, trayendo varias versiones y creciendo en ese conocimiento de la palabra? ¿Sabes qué me impacta de Simón? Lucas 5 dice: estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? ¿Queremos crecer? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? Cuando yo me encuentro, hay cosas en la Biblia que muchas veces las leemos y las leemos de corrido y no entendemos los contextos. Pero el dejarlo todo, cuando Simón lo deja todo, está dejando su sustento. ¿Quién va a sostener la familia de Simón? Es que Simón era bueno para pescar y lo deja todo. Simón deja su zona de confort para llegar a lo incierto. Y lo incierto es caminar con un hombre que es un milagro de peces. Ni siquiera lo tiene como su salvador, pero toma la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Qué estás dispuesto tú hoy a dejar por Jesús? Porque desafortunadamente nuestra relación con Jesús hoy tiene condicionales. La relación con Jesús hoy está condicionada a nuestro estado de ánimo. Nuestra relación con Jesús está condicionada a nuestra condición económica. Nuestra relación con Jesús está condicionada al trabajo, al tiempo, al cansancio, al descanso, a las redes sociales, a los oficios. ¿A qué está condicionado tu relación con Jesús? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort para seguir a Jesús a lo incierto? Es que hoy tenemos que llegar al punto que si quiero crecer, yo no puedo hacer las mismas acciones. Un loco por ahí dijo que es ilógico obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. No me acuerdo el nombre del científico, no sé si fue Einstein, no me acuerdo.
pero dijo, no puedo hacer lo mismo y obtener resultados diferentes. Si queremos crecer este año en la relación, en el evangelio, en nuestra vida secular y nuestra vida espiritual, tengo que hacer cosas diferentes. ¿Estás dispuesto a dejar las cosas? ¿Estás dispuesto a dejar tus argumentos? Simón dejó su profesión, que fue pescador. Jesús hoy no te está diciendo deja tu profesión, te está diciendo suelta tus argumentos y déjalo todo por mí. ¿Estás dispuesto? Que Simón le pudo haber dicho a Jesús, ven, y mi familia, es que yo no sé, ya no sé leer, no sé escribir. Pudo haber sacado muchas excusas, pero dejándolo todo. Eliseo, cuando se encuentra con Elías, también lo deja todo por seguir a Eliseo. No nos vamos a lo material, vámonos a lo personal. ¿Estás dispuesto a soltarlo todo en lo personal? En tus conocimientos, en tus aprendizajes, en tus cosas para seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a soltar tu orgullo, tu falta de perdón, tu falta de relación? ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo de tu ocio para dedicarlo a Jesús? No podemos crecer si hacemos lo mismo. Es tiempo de que hoy como iglesia empecemos a entender que cuando yo me relaciono con Jesús, mi entorno es transformado por medio de esa relación con Jesús. Muchos cristianos pueden estar en la iglesia, pero si no se relacionan con Jesús, tarde que temprano se van a secar. Por más que yo tenga mis maticas en la casa, si no les echo agua, se van a secar. Por más que usted no se relacione con Jesús y usted venga a la iglesia, pero usted no saque tiempo para relacionarse con Él, usted está corriendo un grave peligro de ser seco, de estar seco. Porque la relación con Jesús es la que me nutre. En Juan 15, creo, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El pámpano no puede crecer si no está conectado con la vid. Tú no puedes crecer si no estás conectado conmigo. El Salmo 1 dice que los que son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo y sus hojas no caen y se marchitan. ¿Estás seco por dentro? Pues mira cómo está tu relación con Jesús. Ya no le encuentras sentido a muchas cosas. Mira cómo está tu relación con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un café con Jesús? Lo otro que tenemos que cambiar para poder crecer son nuestras conductas y nuestra obediencia. ¿Sabes qué es la obediencia? La obediencia es la fe manifiesta en acciones. Yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco a lo que Dios me dice que haga, porque la obediencia es una fe manifiesta. Si queremos crecer, tenemos que obedecer, y no a lo que digan los líderes, no a lo que digan los pastores. Tenemos que obedecer a lo que la palabra de Dios dice cuando tú leas y cuando tú empieces a estudiar la Biblia. ¿Cómo está tu obediencia? Pedro, Simón, fue retado en obediencia de principio a fin. Desde que lo llamó, su obediencia y su fe fue retada. Porque le dice en Lucas 5, echa la red, y él le dice, pues pesqué toda la noche, pero más en tu palabra echaré la red. En Mateo 14:13, cuando se reúnen más de 5,000 personas, Jesús les pregunta, denle a comer ustedes, y ellos le dicen, pues no tenemos. Son 5,000, no son los cientos que estamos aquí ni conectados por las redes sociales.
¿Cómo está la fe de Pedro, de Simón, cuando el maestro le dice: no tienes que comer, aliméntalos? Solamente son 5 panes y 3 peces, aliméntelos ustedes. ¿Cómo fue la fe? ¿Usted se movería a alimentarlos? ¿O usted seguiría pensando: son 5 panes y los parto de a pedacito, no me da para tanta gente? Porque es que la obediencia lo único que hace es incrementar o hacer madurar tu fe. En Mateo 14, 28, el segundo reto de obediencia de Pedro es cuando Jesús le dice, cuando los discípulos están en el barco, hay una tormenta, Jesús se aproxima y Jesús le dice a Simón: Simón, ven, sí, soy yo, venga. Cada proceso en la vida de Pedro está siendo procesado en su interior y en su fe. Y Pedro baja y empieza a caminar. Tercer acto de obediencia: tiene que pagar impuestos. Mateo 17, 24. No tienen con qué pagar impuestos, no lo sé, pero sí le dice a Simón: ve y pesca, y lo que pesque saca el estatero y paga tus impuestos y paga los míos. Actos de obediencia, actos de fe. ¿Sabes por qué creo que Simón o Pedro pudo esperar hasta el último momento para el día del Pentecostés? Porque se entrenó en la obediencia. Jesús hizo un entrenamiento a Pedro con la obediencia. Y cuando yo obedezco a la palabra de Dios, mis acciones son transformadas. Y si mis acciones son cambiadas, los resultados son diferentes. Si Simón no va y pesca, ¿será que puede pagar impuestos? Si Simón no decide bajarse del barco y caminar, ¿será que hoy estuviéramos hablando de esa hazaña de caminar sobre las aguas? Si Simón no lanza la red al costado que Jesús le dijo, ¿será que pudo haber sido discípulo? ¿Sabe por qué nos hemos perdido de grandes milagros y de grandes hazañas en el mundo cristiano? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. ¿Quieres crecer? Obedece. ¿Quieres crecer? Cambia las acciones. La palabra, creo que en primera de Pedro dice: el que robe, no robe más. El que mate, pues no mate más. ¿Qué le está diciendo? Hay que cambiar tus acciones. Cuando yo cambio mis acciones, cambio mi manera de obedecer y cambio mi relación con Jesús, empiezo a ver la vida de una manera diferente. Empiezo a ver las situaciones de una manera muy diferente. ¿Qué pasa si yo hoy te digo lo que le dijeron a Pedro? Pedro tiene una disyuntiva en su mente, por decirlo así. Tiene la promesa de que todo lo que haga en la tierra será hecho en el cielo, y lo que haga en el cielo será hecho en la tierra. ¿Y cuántos quieren esa promesa? Pues yo la quiero, pero necesitamos ser transformados. Pero también se va a encontrar con otra promesa que no es tan agradable, que no nos gusta, pero que son necesarias para nuestro crecimiento. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, no le dice Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cómo le dice? Simón, Simón. No le está diciendo: Simón, estoy orando para que. No, le dice: el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. Pero versículos atrás le está entregando la palabra de autoridad de que todo lo que haga en esta dirección será hecho. ¿Qué puede estar pasando en la vida de Pedro? En la vida de Simón. ¿Cómo enfrentar un problema si no tengo mi manera de pensar transformada, si no relaciono, si mi relación con Jesús no fue cambiada y si mi obediencia no fue cambiada? ¿Cómo me voy a enfrentar ante el problema de la vida o cuando la vida me comience a zarandear?
Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Duro. ¿Cómo estás enfrentando tus dificultades hoy? ¿De la misma manera o vamos a crecer para afrontarlas de manera diferente? Quiero que usted hoy analice la vida de Simón, todo lo que le ha pasado, toda la promesa que tiene, y ahora Jesús le dice: usted me va a negar. ¿Hay lógica alguna entre Mateo 16 y Lucas 22? No, no hay lógica. Porque ¿quién le da la promesa a alguien si yo sé que me va a negar? Si yo sé que Elías me va a negar, yo no le voy a dar algo, ¿o sí? No. Los matrimonios se basan dentro de la fe del amor. Yo doy porque tú me vas a dar amor. El matrimonio de Jesús con la iglesia no está basado en eso. El matrimonio de la iglesia con Jesús está basado en el amor absoluto de Jesús para la iglesia, no de la iglesia para Jesús. Y por eso le da la promesa y le dice: te voy a tener algo diferente, pero en ese caminar vas a crecer tanto que me vas a negar. ¿Hay lógica? No, no hay lógica. Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántos han sentido no volver a la iglesia porque los zarandearon muy duro? ¿A cuántos se nos ha acabado la fe porque sentimos que no podemos más con la vida? Bienvenidos a la iglesia. Pero hay algo que yo lo prediqué en jóvenes hace 20 días, este versículo, y algo que me impacta, y es: Jesús no está orando para que Pedro no pase por el proceso. Jesús no le está diciendo a Satanás: no lo zarandejes. Le está diciendo: estoy orando para que tu fe no falte, pero es necesario que te zarandeen. Yo no quiero que Jesús pues que el diablo me zarandee. Yo no quiero. O usted sí. No, yo no. Pero Jesús le dice: es necesario que lo que estás viviendo lo pases. Es necesario que ese zarandeo lo vivas porque te va a ayudar a crecer. Pero mientras que estás negándome y mientras que te vas a esconderte en el mar, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Mientras que tú estás metido en el hoyo más grande, Jesús está orando: Señor, que su fe no falte. Ese es tu hijo, yo morí por él, fortalece su fe. Imagínese la película de Jesús estar orando por usted. Señor, bendícelo, bendícelo, que pueda pagar sus finanzas, que le pueda pagar a Finandina. Señor, Jesús está ahí orando por mí en medio de la prueba. ¿Sí me hago entender? ¿Sí lo está captando? Pero lo más top de todo es que Él está diciendo: y cuando vuelvas, es una acción de cambio, es una acción de crecimiento. Cuando tú vuelvas, porque sé que la vas a meter, sé que la vas a regar, sé que te vas a equivocar, pero sé que también tú vas a venir. El tiempo lo determinas tú, no yo. Y cuando tú vuelvas de ese lodazal y vengas a mí, tú vas a fortalecer a otros. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Cuando estaba en el proceso de Finandina, yo no tenía fe, mi fe estaba pero muerta. No quería iglesia, no quería nada, pero Dios me ponía gente para que orara por ellos. ¿Cómo ora uno por fe cuando la fe de uno no tiene? Cuando tú vuelvas, fortalecerás a otro. Y eso es lo bonito del evangelio, que en medio de tus errores Dios se glorifica para levantar a otros. Eso es crecimiento.
Imagínate a Simón vuelto nada por negar a Jesús, escondido. Se encuentra con Jesús y le dice: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, yo te amo. Ya no le dice Simón, ya le dice Pedro. ¿Qué pasó en esos días? No sé, pero ya no le dice Simón. Sí le dice Simón, no. ¿Le dice Simón o Pedro? ¿Me ayudan, porfa? ¿Pedro, me amas o Simón, me amas? Pedro, me amas. Le dice: Pedro, me amas. ¿Por qué le dice Pedro? ¿Por qué no le dice Simón? ¿A quién le dio la promesa? A Simón. No se la dio al nuevo Pedro, se la dio al hombre, a Simón. ¿Y por qué al que lo negó no le dice Simón? ¿Por qué le dice Pedro? Porque lo está afirmando por medio de lo que le dijo: tú eres mi roca y no te necesito endeble, escondido, te necesito aquí firme para que tú apacientes a mis ovejas. ¿Qué le dijo en Lucas? Cuando vengas consolarás a otros. ¿Y qué le dice en Juan? Apacentarás mis ovejas. Crecimiento es amar lo que Jesús ama. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la necesidad de alguien? ¿Quién es tu discípulo? Ay, Ángel, yo soy muy nuevo en la iglesia. ¿A quién estás impactando con lo que Jesús está haciendo contigo? Eso es crecimiento. ¿Y sabes cómo se ve reflejado el crecimiento de la iglesia? ¿Sabes cómo se ve reflejado el crecimiento de Pedro? Es cierto, Pedro negó a Jesús. Jesús se encuentra con Pedro y le dice: Simón, Pedro, necesito que te vayas a Jerusalén y esperes la venida del Espíritu Santo. El crecimiento en la iglesia se ve en la paciencia por el avivamiento en tu interior por el Espíritu Santo. Cuando Pedro es bautizado con el Espíritu Santo, su vida es transformada de tal manera que en Hechos 3, aquel hombre que negó a Jesús se para frente a aquellos que los crucificaron para predicar de Jesús. Yo les pregunto, ¿por qué Pedro niega a Jesús? Caminé con él 3 años. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Me ayudó a sostener mi familia, a mantener mi familia. ¿Cómo? No sé. No sé cómo Pedro le giraba plata a la familia, no tengo ni idea. Pero tenía que sustentar su familia. Por medio de Jesús sané enfermos. Por medio de Jesús conocí ciudades. Por medio de Jesús vi cómo el agua se transformaba en vino. Por medio de Jesús vi cómo un muerto se resucitó. ¿Por qué lo negó? ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Por qué niega a Jesús? ¿Le dio miedo de morir? ¿Le dio miedo que lo arrestaran? ¿Le dio miedo que lo golpearan? ¿Te has puesto a pensar por qué Pedro niega a Jesús? Aún con la advertencia que Jesús le había dicho. ¿Tú por qué niegas a Jesús con tus acciones? ¿Tú por qué niegas a Jesús con tus palabras? ¿Por qué niegas a Jesús con el miedo o con el temor? Yo puedo concluir que Pedro niega a Jesús por temor, por miedo, pánico porque él está viendo lo que le están haciendo a Jesús. Él está viendo cómo lo llevan, él está viendo cómo lo arrastran, él está viendo cómo lo bofotean, él está viendo qué le hacen a Jesús. Y él tiene miedo de que a él le hagan lo mismo y por eso lo niega. No. Hay una versión en la Biblia, no sé si está en Lucas o en Marcos, que le dicen: pero es que usted habla igualito a ellos. Y Pedro comienza a hablar como el viejo Pedro, empieza a maldecir para decir: no, vea que no, ¿sí o no? Pero después de que es transformado por Jesús y cambia la obediencia y cambia su relación con Jesús y cambia su imagen de sí mismo, este hombre le dice a un paralítico: levántate y predica. ¿Acaso no le tiene miedo a aquellas mismas personas que crucificaron a Jesús?
Es que en Hechos 4 Pedro le está hablando a los fariseos que crucificaron a Jesús y les dice: es que ustedes crucificaron al autor y consumador de la vida. Pero esta es la transformación y el crecimiento de Pedro, que enfrenta su mayor miedo de frente y le dice: aquí estoy hablando de Jesús, y si usted me va a matar por hablar de Jesús, pues hágale. Eso es crecimiento. Y no le pasa una vez, le pasa 2 veces, porque vuelven y lo encarcelan y le ponen 16 soldados para que no se escape, y se les escapó. Y lo más impactante de esa historia es que Pedro no se queda callado, Pedro no se esconde, Pedro sigue predicando de Jesús. Eso es crecimiento. Pedro tuvo que pasar un montón de situaciones para crecer. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para crecer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar a la promesa que Dios te dio? Si usted me lo pregunta a mí, es difícil, porque para yo poder hacerlo tengo que salir de una zona de confort que no quiero salir. Yo les abro mi corazón, porque puedo exponer un montón de cosas, pero si Dios me está diciendo si quiero crecer, tengo que accionar. Tengo que accionar. Y me perdí tanto que lo primero que hacía meses atrás era darle gracias a Dios, y me fui perdiendo tanto que lo primero que hago que me levanto es mirar mi celular, y yo dije: no, algo estoy haciendo mal. En vez de crecer, estoy decreciendo. Algo que hacía bien para mi relación con Jesús, no lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque me ocupé en cosas. Y no solamente me pasa a mí, yo creo que le pasa a todos. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para crecer? Tú te puedes imaginar el gozo de Jesús en el cielo, viendo a Pedro predicar y convertir 5,000 personas y decir: te cumplí la palabra de ser pescador de hombres. Métase usted en la película, Jesús mirándola a usted y diciéndole: te cumplí la palabra que te di, y cada promesa te la cumplí, ni una. O Ana no es una promesa. Y se imaginan haciendo fiesta en el cielo porque tú estás creciendo de tal manera que poco a poco estás llegando a la promesa que Dios te regaló. Pero como iglesia es tiempo de cambiar, es tiempo de accionar, es tiempo de obedecer, es tiempo de intimar más tiempo con el Maestro, es tiempo de sembrar. Este es el tiempo de dar. Queremos que ¿cuántos se quieren cambiar de iglesia? Pues no de iglesia de acá, de este lugar. Qué calentón. ¿Cuántos quieren que nos vayamos de este lugar? Yo quiero irme de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando usted quiere adorar a Dios y quiere saltar y quiere hacer, no lo puede hacer, porque el peso, estamos en un 3er piso y tanta gente saltando puede dañar la estructura, según el patólogo. Pero qué bueno poder ir a un lugar donde podamos estar en un 1er piso, donde los paralíticos, los ancianos y la gente pueda entrar sin problemas y podamos danzar sin problemas. Pero para que eso pase, cada silla hay que hacer trabajo para llenarla. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros. Porque Jesús lo hizo todo nuevo. Y si queremos crecer, ellos verán a Cristo en nosotros por medio de nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted levante un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que donde usted se ponga en pie.
No sé qué está pasando por su vida. No sé cómo está su matrimonio. No sé cómo están sus relaciones personales. Tampoco sé cómo está su relación con Dios. Lo único que sé es que usted es miembro de la iglesia. Y las bendiciones que bajan por allá vienen por acá. Pero para poderlas recibir hay que crecer. Y yo quiero ver milagros. Ahorita cantaba Juanes y decía que las murallas caen y las cadenas se rompen. Para eso lo tengo que creer. Ahorita cantábamos que no hay otro nombre que el nombre de Jesús. Para eso lo tengo que confesar. Hoy usted tiene una realidad. Simón tenía una realidad que fue transformada por la realidad de Jesús en su vida. Déjese transformar por la realidad de Jesús hoy. Por lo menos hoy hagamos el primer paso de avanzar y de adorar. Hagamos el primer paso de obedecer y decir: levanto mis manos y voy a adorar y voy a darle gracias al Señor, porque yo sé que Él es único e inigualable, porque yo sé que como Él no hay otro nombre. Y hoy me rindo delante de ti y lo dejo todo por ti, porque la palabra dejarlo todo en el original significa rendición. Entonces hoy me rindo delante de ti y ya me di cuenta que todo lo que he hecho lo he hecho mal en mis fuerzas, pero necesito ser transformado y cambiado por ti. Necesito ser mudado por ti. Necesito ser transformado por ti. Yo quiero crecer. Espíritu Santo, te presento la iglesia. Te presento cada miembro, te presento cada familia, los que están conectados, los que están acá, los que están lejos, los que están cerca. Hoy los ponemos delante de ti. Yo sé que cada persona tiene el anhelo de agradarte, de besarte, de estar contigo, de ir por sus promesas, de ir por sus palabras, de ir por lo que tú les has dicho, pero sus realidades son más fuertes de lo que pueden creer en su interior. Pero lo único que sé es que tú eres más fuerte y que tú eres más grande y que tú eres un Dios todopoderoso. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada promesa que tú has dado a la iglesia, que cada promesa que tú has dado a cada familia, que tú has dado a cada integrante de esta iglesia, tú las pondrás por obra. Y declaro que tú pones en el corazón el querer como el hacer. Declaro en el nombre de Jesús que esta es una iglesia que avanza y que se transforma, y que vamos a ser ejemplo a muchos por lo como cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de obedecerte. Porque quiero ver tu gloria manifiesta en este lugar. Quiero ver tu palabra obrando en cada persona, en cada vida. Yo te pido que este año sea un año del crecimiento, pero el crecimiento interior. Declaro, Señor, convicciones para los esposos, para transformar sus familias desde el interior. Declaro convicciones para las esposas, para transformar sus hogares. Declaro convicciones en los hijos, para construir familia. Declaro convicciones en la gente, Señor, para amarte, para avanzar. Hoy declaro que el que pecaba, Señor, como práctica, Señor, ya lo deja. Hoy declaro tu espíritu obrando de una manera sobrenatural en cada persona. Hoy declaro el despertar de tu espíritu en cada vida, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ardas en su interior, que tú ardas en sus corazones, y que hoy, Señor, podamos dar pasos hacia el crecimiento, hacia el lugar donde tú nos tienes preparados, Señor. Hoy desatamos la bendición del cielo y llega a la tierra. Hoy desatamos, Señor, la sanidad del cielo y llega a la tierra. Hoy desatamos tu provisión. Hoy desatamos tus milagros. El que está enfermo es sanado en el nombre de Jesús. El que está cautivo es liberado en el nombre de Jesús. El que está caído es levantado en el nombre de Jesús. El que está triste es consolado en tu Espíritu Santo. Ni la depresión ni la ansiedad tienen cabida sobre tu iglesia. Pueden tener el diagnóstico, pueden tener la medicación, pueden tener cualquier cosa, pero te tienen a ti. Si lo tienen a ti, lo tienen todo. Y la sanidad llega y se hace efectiva en el nombre de Jesús. Padre, gracias.
te pedimos que los lleves en paz y en bendición a sus hogares, y que esta semana podamos ver tu gloria en todas las áreas de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.